Saludos, estimados amigos. Vamos a hablar ahora de la función cuadrática. Bien, la función cuadrática tiene esta forma: ax cuadrado más bx más c, donde a, b, c son números reales. El elemento esencial de la parábola es el vértice. Y para el vértice tenemos esta fórmula. El vértice entonces tiene dos componentes. La abscisa, la primera componente es menos b sobre 2a. Y la ordenada, la segunda componente, es la imagen de este valor, menos b sobre 2a. Entonces, esto es muy importante que nosotros manejemos para poder entender la función cuadrática, ¿no? Esos problemas nos sirven para estudiar determinadas situaciones donde hay máximos o mínimos, ¿no? Muy bien, vamos dando un ejemplo de cómo se trabaja con ese tipo de funciones. Vamos dando valores, ¿ya? Al A vamos dando el valor 1, al B el valor de menos 5 y al C el valor de 6. Entonces tendríamos lo siguiente. Sería, como el A, vamos a suponer que vale 1, sería x al cuadrado menos 5x más 6, ¿ya? Por dar un ejemplo. Bien, ahí está la gráfica. Eh, entonces, miren, analíticamente hay varias formas de hallar el vértice. Y también gráficamente, ¿no? Analíticamente con esa fórmula completando cuadrados. Ahora, el software también nos proporciona una manera, ¿no? Como acá obviamente en el vértice es un extremo, en este caso un mínimo, ¿no? En el vértice tenemos un valor mínimo. Entonces, ¿cómo lo determinamos ese valor mínimo? Una manera rápida sería que ustedes vayan acá en este icono y extremos, porque obviamente el vértice es un extremo en la cuadrática. Clican aquí en extremos, luego clican en la gráfica y tendrían allí el vértice, que es un valor extremo, un valor mínimo. 2.5, menos 0.25. Eso sería el vértice. Este puntito C para nosotros es el vértice. Bien, esto en cuanto a la manera con el GeoGebra. Pero analíticamente sin GeoGebra, ¿cómo procederíamos? Ubicamos, ¿no? El A vale 1, el B vale menos 5 y el C vale 6. Y reemplazamos acá. Por ejemplo, como el B vale menos 5, tendríamos nosotros acá menos 5. Tendríamos 5 entonces, arriba. Y como el A vale 1, sería 2 por 1, 2. Entonces sería 5 entre 2, 2.5, que coincide justamente con la primera componente acá. Luego nosotros vamos a evaluar f en el 2.5. Vamos evaluándolo, ustedes seguramente lo van a hacer también. F en 2.5 nos da efectivamente menos 0.25, es decir, aquí va a salir menos 0.25. Entonces con eso verificamos que efectivamente ya tenemos el vértice. Supongamos que nosotros no conozcamos la gráfica, ¿no? Y me piden hallar la gráfica. Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar el vértice. Una vez que usted tiene el vértice, y como el coeficiente de x cuadrado, que en este caso es a, 1, y es positivo, el 1 es positivo, la parábola se va a abrir hacia arriba, ¿ya? Si el a hubiese sido negativo, el coeficiente de x cuadrado es negativo, la parábola se va a abrir hacia abajo. Bien, entonces eso es lo que nosotros podemos tener allí, ¿no? En este caso, estudiando la función cuadrática. Bien, entonces nosotros teníamos esa parábola, ¿no? Bueno, la podemos editar, podemos hacerla un poquito más gruesa. Tendríamos ahí nuestra parábola. Acá también podemos cambiarle al C, podemos cambiarle, podemos renombrarlo y le damos, podemos ponerle entonces V o podemos ponerle vértice, ¿no? Vértice, por ejemplo. Ahí está. O la letra V nada más, ¿no? Nosotros podemos editar de repente para que
sea un poco más claro los objetos que estamos describiendo. Muy bien. Aquí vemos que el punto vértice es un punto que separa el comportamiento creciente y decreciente de esta función. A la izquierda del vértice la función va bajando, es decreciente, y a la derecha del vértice la función va subiendo, es creciente. Entonces, a diferencia de la recta tiene un solo comportamiento, o es creciente o es decreciente. Aquí la función cuadrática tiene dos comportamientos. A un lado el vértice es creciente, en este caso a un lado es decreciente a la izquierda y al otro lado es creciente, ¿no? Entonces uno puede observar esas características. También podemos observar nosotros que en este caso la parábola corta el eje X. Entonces la pregunta sería cómo hallar los puntos de corte. Si quisiéramos hallar analíticamente, simplemente lo que nosotros hacemos, estos puntos de corte, igualamos a cero, ¿no? La función, porque ustedes observen que los puntos de corte de la gráfica con el eje X son los puntos donde la función vale cero. Es decir, si hago cero acá, en este caso si hago cero acá, tendría la ecuación x cuadrado menos 5x más 6. Entonces al solucionar esa ecuación vamos a tener los puntos de corte al eje X. Y para eso hay varias formas de encontrar. Podemos solucionar la ecuación, poner por ejemplo acá, resuelve, y la ecuación sería f igual a 0, ¿no? F igual a 0, ¿no? Y saldrían los puntos 2 y 3, ¿no? Porque f igual a 0 significa justamente que la altura es 0 y los puntos del eje Y donde la gráfica corta al eje horizontal son justamente donde el f, el Y vale 0, que en ese caso sale 2 y 3. Otra forma también sería adiando las raíces, ¿no? Porque también se define la raíz de un polinomio donde corta al eje X. Entonces, en este caso podemos ir acá, extremos, hacemos clic y, bueno, en este caso no salió, no sé por qué no salió, debería salir acá. Ah, no, raíces, perdón, raíces. En extremo ya había salido el vértice. Raíces, hago clic acá, ya está. Aparecen los puntos D y E. Justamente tenemos ahí los puntos. Aquí lo vamos a ocultar esto. Entonces miren, el punto D es el punto 2, 0 y el punto E es el punto 3, 0. Vamos a poner un poquito más que se note. El punto D es el punto 2, 0. El punto E es el punto 3, 0. Que es justamente donde la función, la parábola corta el eje X. A esto se llaman las raíces, ¿no? Y eso es muy importante determinarlo porque a nosotros nos permite dar idea acerca del comportamiento de la función. Entonces hay dos maneras, ¿no? Con la opción raíces o resolviendo la ecuación, resuelve f igual a 0 y tendríamos los dos puntos de corte con el eje X. Y por último, hay un elemento muy importante en la parábola, que se llama el eje de la parábola. El eje de la parábola divide en dos partes iguales a la gráfica. En ese caso, el vértice es un punto que tiene que ver con el eje. Si usted por el vértice traza una recta perpendicular al eje X, allí usted va a tener el eje de la parábola. Entonces hacemos eso, vamos acá, perpendicular, punto y eje X. Y ahí apareció entonces el eje de la parábola, que le vamos a cambiar de color, un color rojito, por ejemplo, y punteado, ¿no? Puede ser así, un color rojito y punteado. Entonces, aquí tenemos nosotros los puntos 2 y 3, que son las raíces, que son simétricos respecto al eje de la parábola, que es el rojo, ¿no? O sea, que el eje rojo es como si
fuera un espejo que refleja la parte creciente y a la parte decreciente de la función cuadrática, eh, que en este caso para nosotros es x al cuadrado menos 5x más 6. Bien, entonces aquí, bueno, hemos comentado varias cosas acerca de la función cuadrática, eh, tratando de establecer nexos entre la gráfica y los conceptos analíticos que se estudian en la clase. Entonces, ¿cómo estudiar? ¿Cómo ustedes, en base a esta guía, esta orientación, pueden estudiar? Bueno, simplemente ustedes pueden abrir su propio GeoGebra y, en principio, seguir las ideas que se han vertido acá, tratar de repetir lo que se ha hecho. Una vez que ustedes dominen esto, ya pueden crear sus propios ejemplos, ¿no? Lo que hemos hecho acá, concretamente, ha sido dar valores a, hemos dado valores al ABC, hemos utilizado el software para graficar, hemos hallado el vértice tanto con el software como analíticamente. Entonces vamos observando el comportamiento allí. Sería bueno que ustedes den un ejemplo donde el A sea negativo, por ejemplo, para que la parábola se abra hacia abajo. En este caso, la parábola corta el eje X. En algunos casos no va a cortar, ¿no? A veces puede cortar en 2 puntos, como acá, puede cortarle un punto cuando hay tangencia o en ningún punto, ¿no? Entonces, todas esas opciones ustedes pueden tratar de estudiarlas, analizarlas y establecer algunas conclusiones a partir de esas observaciones, ¿no? Porque el objetivo acá no es solamente que ustedes sigan las ideas que están, sino ustedes tengan sus propias ideas, sus propias conclusiones del comportamiento de la función cuadrática a partir de las experiencias de visualización con el software. Muy bien, estimados amigos, eso era el objetivo de esta comunicación, de este video, darles algunas pautas cómo ustedes pueden estudiar la función cuadrática eh, a partir de los conceptos teóricos ya establecidos. Muchas gracias por su atención.